Página 1. Prehistoria del anarquismo, por Ángel J. Cappelletti. Prólogo. El anarquismo es una filosofía social que surge en Europa durante la primera parte del siglo XIX, con el comienzo de la sociedad industrial, con el nacimiento de la clase obrera y con el triunfo de la Revolución Francesa. Si se quiere conservar cierto rigor terminológico no se puede hablar, entonces, de anarquismo antes de Proudhon. 1. Sin embargo, muchas de las ideas esenciales del anarquismo fueron concebidas y expresadas, de un modo más o menos aislado, y en contextos filosóficos ciertamente muy diversos, entre sí y con respecto al pensamiento anarquista moderno, desde épocas muy remotas de la historia de la cultura. 2. En cuanto representan una posición ético-política que traduce un sentimiento de rebelión frente al poder en general, y en cuanto tal sentimiento parece haberse dado con mayor o menor profusión, con mayor o menor autoconciencia, en todas las sociedades históricas, podría decirse que tales ideas anarquistas son universales, y hasta se podría hablar del carácter suprahistórico y simplemente humano del anarquismo. Como nuestra tarea consiste en aclarar ideas sin delimitarlas históricamente para hacer patente su alcance filosófico y su significado práctico, no incurriremos en la tentación de comenzar tratando del pensamiento anarquista en la antigüedad. Como, por otra parte, estamos lejos de todo academicismo historicista, tampoco podemos omitir la mención de aquellas ideas que, a partir de la antigüedad, anunciaron, desde ángulos diferentes, las tesis esenciales de la filosofía política y social del anarquismo. Nos referimos a ellas, pues, como a la prehistoria de dicha filosofía, más que al protoanarquismo o al paleoanarquismo, según han hecho algunos autores. 3. En tal tarea no solo debemos remontamos por lo menos a medio milenio antes de Cristo sino también salimos del marco de la cultura occidental. Y, por el otro lado, hemos de llegar hasta Godwin y Stirner, aun cuando sea frecuente hablar de ellos precisamente al comienzo de la historia del anarquismo. 4. Se trata de figuras bastante aisladas, que no solo no tuvieron nada que ver con el movimiento obrero y sindical ni con ninguna organización específica del anarquismo sino que tampoco se vincularon de un modo directo con Proudhon y con quienes, reivindicando para sí por vez primera el calificativo de anarquistas, se presentaron como tales y llegaron a la autoconciencia de sus sentimientos mediante una clara y precisa exposición de sus ideas. 5. Esperamos que esta prehistoria pueda prestar algunas luces a la historia, así como la historia debe brindarlas a la teoría y a la praxis. Capítulo 1. Oriente, Grecia y Roma. A fines del siglo VII nace, según parece, en China, en el reino de Chu, actual provincia de Hunan. 1. Un hombre a quien la tradición conocerá con el nombre de Lao Tse. 2. Esto es, el viejo maestro. 3. Bibliotecario y archivero, según esta misma tradición, en la capital del imperio, hoy Hunanfu, tuvo allí un célebre encuentro con Confutsé, Confucio, alrededor del año 525 AC. Atraído sin duda por la fama de sabio que rodeaba al bibliotecario, quiso conocer su opinión sobre los antiguos ritos. 4. Lao Tse expresó así su opinión: los hombres de los que habláis no existen ya y sus huesos se han consumido hace mucho. De ellos no quedan sino sus máximas. Cuando el sabio se encuentra en circunstancias favorables, es elevado a cargos honoríficos cuando los tiempos le son adversos, anda errante al azar, como el pong, hierba del desierto, que es arrastrado por el viento. He oído decir que el comerciante hábil disimula cuidadosamente sus riquezas y asume la apariencia de la pobreza. El sabio cuya virtud es perfecta se complace en mostrar en su rostro y en su aspecto exterior la apariencia de la estupidez. Renunciad al orgullo y a la muchedumbre de vuestros deseos, despojaos de ese exterior brillante y de las ambiciosas pretensiones. He aquí lo que yo os puedo decir. Confucio comentó a sus discípulos: sé que los pájaros vuelan, que los peces nadan, que los animales caminan. Pero los que corren pueden ser apresados con una red, los que nadan con un anzuelo, los que vuelan con una flecha. En cuanto al dragón,
que se eleva hasta el cielo, transportado por los vientos y nubes, no sé cómo se le puede capturar. Hoy he visto a Lao Tse, no puedo compararlo sino con un dragón. En realidad, Lao Tse y Confucio representan los dos polos del pensamiento autóctono de China, y la anécdota referida, si bien se la comprende, ya lo revela así. El confucianismo, originado en las secas mesetas de la China septentrional, surgido en un medio cortesano, entre aristócratas socialmente decaídos, constituido luego en ideología de mandarines y burócratas, es en realidad un humanismo del orden, que pretende revivir las antiguas tradiciones de la primera época de los Zhou, y regular mediante la ley, la música y el rito toda la vida del individuo y de la sociedad. Su filosofía social se cifra en la rectificación de los nombres, que el padre sea padre el hijo, hijo el súbdito, súbdito el rey, rey. La idea de esencias inmóviles y eternas subyace a esta concepción de la vida. El ideal de un feudalismo paternalista, supuestamente igual al de los primeros Zhou, parece la fórmula última de su política. 5. El taoísmo, por el contrario, nacido al sur semitropical, florecido primero entre anacoretas que huían de las cortes y de los grandes centros urbanos para refugiarse en la soledad de los montes, adoptado más tarde como filosofía de la vida por leñadores, pintores y poetas, puede caracterizarse como un naturalismo místico, que pretende retrotraer la sociedad a una época prefeudal y predinástica, organizada en una suerte de comunismo primitivo, o, mejor, de régimen de no propiedad, enterrar la tradición y el rito, olvidar para siempre la ley, el gobierno y el Estado. Su filosofía social se cifra en la idea del obrar sin obrar, wei gu wei, esto es, del obrar de acuerdo con la naturaleza original, sin violentar jamás sus normas. Una metafísica de la unidad dinámica, que un tanto impropiamente tal vez llamaríamos panteísta, está por debajo de esta concepción antijerárquica de la convivencia. Su fórmula de gobierno es el no gobierno. El Tao Te Ching, obra que la crítica actual considera como recopilación de poemas anónimos, algunos de los cuales podrían haber sido escritos por el propio Lao Tse, es el clásico principal y más antiguo del taoísmo. 6. Aunque se trata de un poema metafísico, todo él está encaminado a mostrar un camino, Tao, de vida y una virtud, Te, propia del hombre, y, en definitiva, a enseñar una fórmula de gobierno. Ahora bien, tal fórmula, aparentemente mística y enigmática, dice que el soberano sabio, conduce los asuntos sin acción, predica la doctrina sin palabras, todas las cosas ascienden, pero él no se aleja de ellas, actúa, pero no se apropia, cumple, pero no exige que se le reconozcan méritos. 7. Esto quiere decir que el gobernante sabio gobierna sin gobernar, que, imitando al Tao, obra sin obrar, o sea, que obra lo menos posible, siempre conforme a la naturaleza de las cosas, nunca con violencia. El que conquista el mundo lo logra a menudo no haciendo nada. Cuando uno se ve obligado a hacer algo, el mundo está ya fuera de su poder de conquista. 8. De ahí el pacifismo del Tao Te Ching, según el cual la guerra constituye una desgracia aún para los vencedores, inclusive en la victoria no hay belleza y quien la llama bella se complace en la matanza. El que se complace en la matanza no triunfará en su ambición de dominar al mundo. 9. Por eso, nada hay más nefasto que un ejército, donde hay ejércitos crecen las zarzas y las espinas. El reclutamiento de un gran ejército es seguido por un año de hambre. 10. Nada hay más contrario al Tao y a su virtud que la profesión militar, de entre todas cosas los soldados son los instrumentos del mal, odiados por los hombres, por lo tanto, el hombre poseído de Tao los evita. 11. El poema taoísta se muestra, por otra parte, tan adverso a la legislación y a la tecnocracia, como a la guerra. Cuantas más prohibiciones hay, tanto más se empobrece el pueblo. Cuantas más armas filosas hay, tanto mayor el caos en el Estado. Cuantas más habilidades técnicas, tantas más cosas taimadas, se realizan. Cuanto mayor número de estatutos, tanto más grande el número de ladrones y bandidos. 12. Contra el afán civilizatorio de Confucio, que predica la moral, estudia la historia,
cultiva la música, restituye los ritos, venera la tradición. Lao Tse confía en las tendencias naturales del hombre y propicia la vida natural. Yo no hago nada y la gente se reforma, por sí misma. Amo la quietud y la gente es justa por sí misma. No hago negocios y la gente se enriquece por sí misma. No tengo deseos y la gente es sencilla y honrada por sí misma. 13. Y es que, para la sabiduría taoísta, cuando el gobierno es perezoso y torpe, sus gobernantes se mantienen puros. Cuando el gobierno es eficiente y listo, sus gobernados se muestran descontentos. 14. ¿Cuál será, pues, el mejor gobierno? El que no gobierna. De los mejores gobernantes la gente, solo, sabe que existen. A los mejores después de aquellos, aman y alaban, a los siguientes temen y a los siguientes injurian. 15. ¿Cuál será, pues, el mejor modelo de sociedad? El Tao Te Ching formula así su utopía, reflejo quizás del comunalismo agrario de la antigua época Yin. 16. Que haya, un pequeño país, con pequeña población, donde la provisión de mercancías sea el décuplo o el céntuplo de lo que se puede usar. Que la gente aprecie su vida y no emigre lejos. Aunque haya botes y carruajes, que no haya nadie que los utilice. Aunque haya armas y armaduras, que no exista ocasión para exhibirlas. Que la gente nuevamente anude cuerdas para calcular, que goce con su comida, embellezca su ropa, se sienta satisfecha con sus hogares, complacida con sus costumbres. Las aldeas vecinas se vean unas a las otras de modo que puedan oír el ladrido de los perros y el canto de los gallos de sus vecinos, y la gente, hasta el fin de sus días, no habrá salido nunca de su país. 17. Así, pues, para Lao Tse y el Tao Te Ching, la sociedad no se origina, como suponían en la antigua China, mucho antes de Hobbes y de Rousseau, Mengzi y Mo-tse, en un pacto o contrato que pone fin al originario estado de las individualidades soberanas y aisladas, sino que es un producto natural. En esto, su doctrina se asemeja a la de Aristóteles, pero tal semejanza no sirve sino para oponerlo más radicalmente al mismo. En efecto, para el estagirita, la sociedad natural, tan natural en el hombre como el lenguaje articulado, culmina en el Estado, sociedad política y esencialmente jerárquica, que resulta así justificada en sus mismas raíces. Para el taoísmo, en cambio, el Estado parece ser siempre fruto de una aberración, esto es, de una cierta corrupción del Tao y de la naturaleza, por la cual se instituyen leyes, gobernantes, jueces, violencia, jerarquías, guerra. La sociedad ideal, esto es, la sociedad natural, viene a ser así la sociedad sin Estado. Esto explica, sin duda, la admiración que Tolstoy sentía por el Tao Te Ching, pero explica también por qué reputados sinólogos, como Gilles y Waley llaman anarquista a Lao Tse. También su discípulo Chuang Tse, poeta, humorista y místico, podía merecer, en su más amplia acepción, el mismo calificativo. Baste referir la anécdota siguiente: mientras Chuang Tse estaba pescando con línea al borde del río Pu, el rey de Chu le envió 2 de sus altos oficiales para ofrecerle el cargo de ministro. Sin retirar su línea, sin quitar los ojos de su flotador, Chuang Tse les dijo: he oído decir que el rey de Chu conserva cuidadosamente, en el templo de sus antepasados, la caparazón de una gran tortuga trascendente, sacrificada para servir a la adivinación hace 3000 años. Decidme, si se le hubiera dejado escoger, ¿esta tortuga hubiera preferido morir para que su caparazón fuera honrada o vivir arrastrando su cola en el barro de los pantanos? Hubiera preferido vivir arrastrando su cola en el barro de los pantanos, dijeron al unísono los 2 altos oficiales. Entonces, dijo Chuang Tse, volved allí de donde habéis venido. También yo prefiero arrastrar mi cola en el barro de los pantanos. 18. La vida natural se opone así a la vida cortesana, el simple vivir con las cosas al soberbio mandar sobre los hombres. He aquí por qué dice, es preciso dejar que el mundo siga su curso y no pretender gobernarlo. En otro caso las naturalezas, viciadas, no obrarán ya naturalmente, sino artificial, legal, ritualmente.
Cuando todas las naturalezas, sanas, se sitúan y obran en su propia esfera, entonces el mundo es gobernado naturalmente y por sí mismo, y no hay necesidad de intervenir. 19. Comentando la referida anécdota dice Tsuiki: para ser justos con Chuang-tse, digamos que no es que prefiriera la indolencia de una tortuga a las responsabilidades que implica un cargo gubernamental, sino que tenía la convicción sincera, desde luego compartida por todos los taoístas, de que toda la maquinaria gubernamental o educativa no podía, a fin de cuentas, hacer otra cosa que perjudicar al pueblo. 20. El más remoto precedente del moderno anarquismo se produce, pues, según esto, en el contexto de una cosmovisión naturalista, que opone el ser prístino y originario de las cosas al ser facticio y degenerado de la civilización, la ley natural a la ley del Estado, la convivencia natural a la tradición. Se trata, por una parte, de un naturalismo metafísico y místico que en cuanto tal tiene poco en común con el naturalismo cientificista, al cual se vinculó una gran parte del pensamiento del anarquismo histórico. Pero, por otra parte, no deja de ser muy significativo que desde esta lejana perspectiva de su prehistoria, el anarquismo comience con una crítica de la sociedad y de la cultura, con una oposición apasionada a la historia como manipuladora de la naturaleza. Esto mismo, aunque en un contexto filosófico caracterizado por un relativismo humanístico, que provenía precisamente de la disolución del naturalismo presocrático, y en algunos casos concluirá también en un naturalismo ético y social, sucedió con los sofistas en la Grecia del siglo V a.C. Maestros ambulantes, se preciaban de enseñar el arte oratorio y solían vender la capacidad de persuadir a cualquiera sobre cualquier tema. Sin embargo, lejos de ser, como se empeña en presentarlos Platón, cazadores venales de jóvenes ricos, 21, o mercaderes de una aparente pero no real sabiduría, como quiere mostrarlos Aristóteles, 22, debemos considerarlos como los primeros críticos de la sociedad y de la cultura surgidos en Grecia y en Occidente, hasta el punto de que si la filosofía es, como quiere hoy la Escuela de Frankfurt, la teoría crítica de la sociedad, deberíamos decir que ellos fueron en realidad los primeros filósofos. Aun prescindiendo de que se les deba atribuir, como nota Heidegger, una enorme ampliación del horizonte pedagógico y hasta de que se los pueda considerar como los verdaderos fundadores de la pedagogía, 23, aun dejando de lado su contribución a la ciencia del lenguaje y de la expresión y el notable incremento práctico que dieron a la dialéctica y el arte de la argumentación, sería difícil ignorar que con ellos pasa a primer plano el interés por el hombre, entendido como ser social, como animal político, como causa y efecto de la cultura. Hegel y algunos historiadores del pasado y del presente siglo, como Gomperz, Grote, Wilken, Lange, Bodrero, etc., han puesto de relieve, ciertamente, algunos méritos de los sofistas contra la tradicional visión socrático-platónica aristotélica, encarnada en el significado peyorativo con que la palabra sofista ha pasado al lenguaje común. Aún no se ha insistido bastante, sin embargo, según creemos, en esta condición de los sofistas como críticos radicales de la sociedad, que, al intentar elevar al nivel de teoría su visión crítica, traen un nuevo concepto de la filosofía. No sin razón dice Alban Leaski, en Historia de la literatura griega, que ningún movimiento intelectual puede compararse con la sofística en la perduración de sus resultados y que los problemas planteados por ella no han dejado nunca de ser discutidos en toda la historia del pensamiento occidental hasta nuestros días. Otro historiador de la literatura helénica, W. Smith, afirma que las cuestiones y controversias suscitadas en su seno no han perdido nada de su actualidad. W. K. C. Guthrie, que cita a los dos autores antes mencionados, hace notar, a su vez, que en muchos escritos recientes el conflicto entre los sofistas y Sócrates, o Platón, es expuesto, aún por historiadores académicos, con tonos apasionados, pues no se puede permanecer imparciales en cuestiones de tan vital importancia para la interpretación de nuestra vida contemporánea. 24. Todo el pensamiento de los sofistas, en cuanto teoría crítica de la sociedad, se basa en la oposición entre los conceptos de physis y nomos.
Tal oposición, que según Aristóteles, era un lugar común entre todos sus predecesores. 25. La encontramos ya en el Tratado Hipocrático sobre el aire, las aguas y los lugares en Empédocles, en Demócrito, y, ya en el plano ético-jurídico, en Arquelao, el maestro de Sócrates, para el cual justicia e injusticia no existen por naturaleza, phisei, sino por convención, nomo. Pero son los sofistas quienes hacen de ella el punto de partida y el fundamento de todo el pensamiento crítico acerca de la sociedad. El término physis, que suele traducirse como naturaleza, significa, para ellos, lo originario, lo primario, lo no manipulado, lo auténtico, lo verdadero, que es, sin embargo, por lo general olvidado y relegado. El término nomos, su antítesis, que puede vertirse como arbitrio o convención, expresa lo derivado, lo secundario, lo artificial, lo ficticio, que resulta, sin embargo, comúnmente aceptado por la sociedad. Lo que es por naturaleza, phisei, es lo universalmente humano. Lo que es por convención, nomo, es lo particular, lo histórica y socialmente condicionado. Como observa el citado Guthrie, los sentidos más importantes de nomos son, para los sofistas, 2, 1, uso o costumbre basado en creencias convencionales o tradicionales acerca de lo que es bueno o verdadero, y 2, leyes formalmente promulgadas que codifican el uso correcto y lo elevan al carácter de norma obligatoria sancionada por la autoridad del Estado. 26. A partir de aquí puede decirse que generalizan y extienden el significado del vocablo a todo lo social, tal como históricamente se presenta. Pero si en la problemática resulta claro que hay una cierta unanimidad entre los sofistas, en la sistemática, se ha permitido usar aquí el término consagrado, que no expresa, con todo, muy adecuadamente el carácter del pensamiento sofístico. La disparidad y el disenso resultan sin duda notables. En efecto, la doctrina de casi todos los sofistas puede definirse por una toma de posición antitética frente a la básica oposición, y así cabe distinguir en ellos tres grupos en discordia: 1, el de los partidarios del nomos contra la physis; 2, el de los defensores de la physis contra el nomos, el cual se subdivide, y aquí es donde la oposición es más radical, en A, el de quienes interpretan la physis como fuerza y voluntad de dominio, y B, el de quienes la entienden como igualdad y como libertad. El grupo 1, representado por Protágoras, podría caracterizarse, sin temor a un excesivo anacronismo, como sosteniendo una posición político-social de centro. De hecho, el amigo de Pericles, subjetivista y agnóstico, es el teórico de la democracia ateniense, tal como se da en la Atenas del siglo V a.C. El grupo segunda, cuyos exponentes son Trasímao, Critias y Calicles, constituye la extrema derecha. La idea de que lo justo es lo que conviene al más fuerte y de que la naturaleza ha hecho a unos pocos hombres para mandar y a la inmensa mayoría de ellos para ser mandada y dominada, concluye en una especie de teoría del superhombre y postula el advenimiento de una tiranía idealmente opresiva. El grupo 2b, formado por Antifón de Atenas, Hipias de Elis, Alcidamas de Elea, viene a ser la extrema izquierda que, en algunos casos prefigura admirablemente ideas básicas del anarquismo moderno. Alcidamas, a quien Aristóteles cita no sin cierto desprecio, define, en efecto, la filosofía como una catapulta contra las leyes. 27. Los sofistas de este grupo critican la ley positiva, esto es, la ley del Estado, en nombre de la naturaleza, y la consideran, en general, como una tergiversación y una perversión de la ley natural, que es la ley moral. De esta crítica de la ley positiva se pasa a una crítica del Estado, de la jerarquía política y de las diferencias de clase. Así, Antifón defiende la idea de que todas las diferencias de clase, eupétridas y plebeyos, no están fundadas en la naturaleza sino en la mera convención, nomos, y deben ser repudiadas como tales. He aquí uno de los fragmentos que conservamos de Antifón: los hijos de padres nobles los respetamos y cuidamos, pero los de origen humilde ni los respetamos ni los cuidamos. En esto nos comportamos como los bárbaros, porque por naturaleza estamos hechos para ser todos, desde todo punto de vista,
iguales, tanto los bárbaros como los griegos. Esto puede verse por las necesidades que todos los hombres tenemos por igual. Ellas pueden ser satisfechas de la misma manera por todos. En todo esto, ninguno de nosotros está marcado como bárbaro o como griego, porque todos respiramos el aire por la boca y los pulmones, y comemos con nuestras manos. 28. Como haciendo eco a estas palabras del filósofo dice el trágico Eurípides, por boca del coro, en su Alejandro, vamos demasiado lejos cuando ensalzamos la nobleza de nacimiento entre los mortales. Cuando por vez primera, hace mucho, la raza humana apareció y la tierra, nuestra madre, la engendró, el suelo los dio a luz a todos con el mismo aspecto. No tenemos signos distintos, el noble y el plebeyo forman parte de un mismo lote, pero el tiempo, por medio del nomos, hizo del nacimiento un motivo de orgullo. La tierra, esto es, la naturaleza, nos hizo a todos iguales, el tiempo, esto es, la historia, que se vale de la ley y de la costumbre, nos diferenció en clases y nos dio rangos distintos. Muy especialmente merece ser destacada la crítica a la esclavitud, por ser esta la institución básica en toda la estructura socioeconómica del mundo antiguo. Por primera vez en la historia de Occidente algunos sofistas pusieron en claro la irracionalidad contenida en el hecho de que un hombre pudiera ser comprado y vendido, degradado al estado de cosa por otros hombres. El ya citado Alcidamas dice, Dios hizo libres a todos los hombres, a ninguno la naturaleza lo creó esclavo. 29. Hipias de Elis, figura enciclopédica y profundo conocedor de la historia de su país y del mundo mediterráneo, presenta a la naturaleza, physis, como la demoledora de las barreras que la convención, nomos, esto es, la ley positiva, la tradición y el Estado, ha erigido entre hombre y hombre. 30. La idea de la igualdad aparece así como inseparable de la idea de libertad, ya que la libertad frente a la tradición, a la ley positiva, a la convención, al Estado, que se reivindica para todo ser pensante, trae como necesaria consecuencia la nivelación y la igualdad entre todos los grupos y clases. Quizás sea este el rasgo más profundamente anarquista que puede hallarse antes del anarquismo histórico, pues apunta a lo más específico de su pensamiento, la identidad de libertad e igualdad. Esta identidad se refleja inclusive en la tragedia. Así, expresando la esencia de la democracia directa de los griegos, Eurípides hace decir a su personaje Teseo, la ciudad es libre, el pueblo gobierna por turno, según periodos anuales y el hombre pobre tiene el mismo rango que el rico. 31. Continuadores de los sofistas, sobre todo de los del grupo 2b, a los que nos referimos en particular, fueron los cínicos. Antístenes, 444-370 AC, a quien se suele considerar como el fundador de la escuela, era ateniense y su padre también lo era, pero su madre, en cambio, era una esclava bárbara, de origen tracto. 32. Discípulo, primero, del sofista Gorgias, adhirió luego al círculo formado en torno a Sócrates, a quien admiraba con fervor e imitaba con ingenuo fanatismo. 33, hasta merecer el apodo de Sócrates maniático. Siguió los pasos de Antístenes, extremando sus enseñanzas. Diógenes de Sinope, 413-324 AC, hijo de un monedero falso, el más anticonvencional de los filósofos de su tiempo. 34, quien tuvo como discípulos a Crates y Metrocles de Maronea. 35. La secta se prolongó durante el siglo III AC, con Menipo de Gadara. 36, Bion de Borístenes. 37, Menedemo de Pirra. 38, y otros. Más tarde, el cinismo se asimiló a la estoa, pero renació como escuela independiente, en el siglo I antes de la era cristiana, con Meleagro de Gadara, y en los primeros siglos de dicha era con Dion Crisóstomo, Enomao de Gadara, etc. Todavía en el siglo V PC se menciona como representante de la escuela a un tal Salustio. Aunque los cínicos desprecian la lógica, la metafísica, la matemática y en general todo el saber teórico, no dejan de formular una teoría crítica del conocimiento.
siguiendo a los sofistas, Antisthenes se muestra partidario del nominalismo y ataca la teoría de las ideas de su condiscípulo Platón. Veo el caballo, oh Platón, pero no veo la caballidad, dice. 39. Este nominalismo, consecuencia de un extremado sensismo, hace imposible toda predicación y todo juicio, pues el juicio supone que lo uno es múltiple y lo múltiple uno. 40, hace imposible e inútil, por consiguiente, toda definición. 41. Así, cada ente solo podrá ser designado mediante un nombre propio. 42. La ciencia propiamente dicha, esto es, la ciencia teórica, y la filosofía especulativa, se hacen imposibles. Pero esto no obsta a que la filosofía siga siendo considerada superior a la retórica, que era para Gorgias la más útil y elevada de las artes. 43. Por filosofía no entienden, sin embargo, los cínicos la ciencia que nos hace comprender el universo sino el arte que nos libera de él. Jenofonte, cuya interpretación de la moral socrática, lo acerca mucho al cinismo, dice, lo divino es no necesitar nada, lo más próximo a lo divino el necesitar lo menos posible. 44. Tal autosuficiencia, que equivale para los cínicos a la felicidad. 45, y al bien, pues la necesidad constituye en todos los casos un mal y toma peores a las cosas que sujeta, como dice Luciano, se logra mediante el rechazo del placer. 46, y el cultivo de la virtud. Esta viene a ser el fin de la vida humana. 47, y es autosuficiente para la felicidad. 48. Se logra solo mediante el esfuerzo. 49, y la práctica o ejercitación incesante. 50. Por eso, siguiendo al sofista pródigo, proponían como modelo al esforzado Hércules. 51, que después de haber realizado una serie de gloriosas hazañas, accedió a la condición divina. 52. Solo la virtud no es convencional ni depende de la voluntad ajena, solo ella es natural, y, en cuanto tal, se erige, frente a la ley positiva, a las convenciones sociales, al poder del Estado, como algo universal e invariable. 53. La negación de la ley positiva supone la negación de toda limitación histórica, en el tiempo, y política, en el espacio. Surge así el concepto del universo como patria del hombre. Cuando se le preguntó de dónde era, Antisthenes respondió, soy ciudadano del mundo, cosmopolites. 54. Los cínicos aspiran de este modo a afirmar la existencia de un estado único, lo cual, al no tener más que un carácter ideal, equivale a negar todo estado. El único verdadero estado viene a ser el universo entero. 55. Al mismo tiempo que se rebelan contra la técnica y contra todos los artificios de la cultura, sosteniendo que la blandura y todas las debilidades son producto de la civilización, repudian también la forzada convivencia dentro de los límites del Estado, afirmando que los hombres, reunidos en estados, a fin de no quedar a merced de los peligros extremos, se maltratan entre sí y perpetran las peores maldades, como si justamente para esto se hubieran congregado. 56. La negación del Estado y de la ley positiva, trae aparejada la negación de la propiedad privada, afirmaba Diógenes que las mujeres deben ser comunes. Y por igual razón también los hijos. 57. Se trata, sin duda, de lo más parecido que en el mundo antiguo puede encontrarse al comunismo libertario, y es evidente que, en este como en otros muchos terrenos, los cínicos se situaban aquí en las antípodas de Platón, cuyo comunismo era eminentemente aristocrático y estatal. 58. Continuando las ideas de Hipias, Antifón, Alcidamas y otros sofistas, los cínicos se oponen también radicalmente a la doctrina aristotélica de la esclavitud. 59, ya que, según el propio Aristóteles recuerda, ellos opinan que poseer esclavos es contrario a la naturaleza, ya que solo por convención uno es esclavo y el otro libre, pues por naturaleza no hay diferencia entre uno y otro. 60. Se comprende, pues, que hayan despreciado asimismo el lujo, los alimentos refinados, los vestidos elegantes, la riqueza, la gloria y la nobleza de la sangre, como cosas contrarias a la virtud y la naturaleza. 61.
La predilección por los pobres, por los marginados, por los delincuentes inclusive, caracteriza tanto a Antístenes como a Diógenes. El primero, como se le reprochara cierta vez que con frecuencia estaba en compañía de malhechores, contestó, también los médicos están junto a los enfermos, pero no se contagian su fiebre. 62. El segundo, según esto veo, dijo, el médico, en cuanto es causa de la salud, no trabaja con los sanos. 63. George G. Catin compara por eso a los cínicos con el ejército de salvación. 64. Pero, en verdad, se puede encontrar para ellos un término de comparación todavía más relevante, al recordar, como hace Mondolfo, que estas últimas afirmaciones son casi idénticas a las de Cristo: no son los sanos quienes necesitan el médico, sino los enfermos. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Marcos y 7 Mateo x 12 Lucas v 31. Los cínicos, al determinar la misión del filósofo y el objeto de ella, se anticipan a la transmutación de los valores que llevará a cabo después el cristianismo, al fijar la misión de la redención y su objeto. Pero ya también el cinismo pretendía ser una especie de redención espiritual, con la diferencia, sin embargo, que él ponía sus miradas únicamente en la vida presente, y el cristianismo en la futura, concluye el citado Mondolfo. 65. En todo caso, Antístenes, y sus seguidores en general, más que al agnosticismo de Protágoras o al ateísmo de Diágoras, parecen inclinados a un cierto deísmo de tipo rouseauniano, aunque la semejanza de sus críticas a la religión positiva, antropocéntrica y etnocéntrica nos hace sospechar que tal vez fuera mejor interpretar su pensamiento religioso como una suerte de panteísmo naturalista. Según la convención hay muchos dioses según la naturaleza, uno solo. 66, dice. Y Clemente Alejandrino nos informa que aquel juzga que Dios no se parece a nadie. 67. El cinismo constituye, en realidad, como ha dicho Goetling, la filosofía del proletariado griego. 68. No solo por el hecho de que tanto Antístenes como Diógenes de Sinope y varios de sus continuadores provenían de las más bajas capas de la sociedad helénica, sino también y sobre todo por el hecho de que expresó las ideas y aspiraciones más profundas de una gran masa humana, imposibilitada hasta aquel momento para hacerse oír y pronto de nuevo relegada al silencio por la filosofía de las escuelas que, por lo general, era la de las clases dominantes. Hay, sin embargo, en esto una curiosa e importante salvedad que hacer: el estoicismo. La escuela estoica, fundada por Zenón de Citium, 336-264 AC, discípulo de Crates, puede considerarse como una continuación de la moral cínica, a la cual se le ha buscado en fundamento físico, o metafísico, que aquí es lo mismo, en el pensamiento presocrático, y, sobre todo, heraclítico, interpretado a la luz de categorías platónico-aristotélicas. 69. Aunque conservando el sensismo y el nominalismo de los cínicos en su gnoseología, se empeñan en salvaguardar, contra escépticos y neoacadémicos, la objetividad del conocimiento. 70. Solo así podrán desarrollar la física que, a su vez, servirá de base a la ética. Esta física, que en un sentido podría calificarse como materialista, en cuanto para los estoicos todo lo que existe es cuerpo, excepto el tiempo, el vacío, el lugar y lo expresable, y en otro como espiritualista, en cuanto el principio activo y determinante es la divinidad, no es, en realidad, ni la una ni la otra cosa, sino una especie de monismo neutro, que proviene del hilozoísmo y del panpsiquismo presocrático. Hay para ellos un principio indeterminado y pasivo, eterno y capaz de recibir todas las cualidades, al que llaman materia, y otro principio también eterno pero determinante y activo, inteligente y viviente, que organiza la materia, la mueve y la unifica, al que denominan fuego, pir. De la acción del fuego surgen todos los entes que configuran el universo, cosmos. En el camino hacia abajo por dicha acción todos los entes y el universo mismo como totalidad se reintegran, en el camino hacia arriba, en su principio divino.
De aquí resulta la idea de un determinado universal de tipo finalista y la tan singular como significativa doctrina del parentesco o afinidad de todos los seres. El fuego, que es lo mismo que Dios, es también idéntico a la razón universal, logos, y alma del universo. 71. Si todo en el universo es divino y si el cosmos mismo constituye un todo orgánico, viviente e inteligente, todo será en él bueno y perfecto. El hombre, parte de este cosmos, contiene en sí, como las otras partes del mismo, la totalidad del ser, se vincula con todas esas otras partes y refleja en sí la divinidad. La moral, esto es la sabiduría, no puede consistir, pues, para él, sino en adecuar su conducta al orden del universo o, en otras palabras, en obrar conforme a la naturaleza y conforme a la razón universal, de la cual la propia razón humana participa, homólogo o menos tefisei, to logotsein. 72. Si bien en todos los entes hay una tendencia inconsciente a la propia conservación y perfección, esta tendencia debe tornarse consciente en el hombre y hacerse así sabiduría, phronesis, y virtud, arete, catórtoma, sometiendo y destruyendo el movimiento de la parte sensitiva que atenta contra la razón, esto es, las pasiones, pate. De esta idea de la moralidad como adecuación con la razón universal brota la noción de ley natural, que es, a la vez inminente en el alma y en la conciencia de cada individuo y luz divina. Dicha ley es tan eterna como el principio mismo del universo y como la divinidad inmanente a él es anterior a toda ley positiva, superior a toda voluntad del Estado y a todo designio del gobernante es inmutable y no reconoce otro juez ni otra apelación que la propia conciencia, la cual es, a su vez, individual y común a todos los hombres. Muy bien lo expresa Cicerón al decir que la ley, natural, es la razón suprema, insita en la naturaleza, que ordena lo que se debe hacer y prohíbe lo que no se debe, lex est ratio summa, insita in natura, quae iubetea quae facienda sunt prohibet que contraria. 73. De este concepto de la ley natural, ligado a la idea metafísica del parentesco o consanguinidad de todos los entes del universo, surge la idea de la unidad esencial del género humano y del cosmopolitismo. De esta idea surge, a su vez, la crítica a la institución de la esclavitud, y, en general, a toda diferencia de clase, y, en cierta medida, la negación de la racionalidad del Estado. Tales ideas se encuentran presentes en los escritos de los estoicos de todas las épocas, tanto en los que pertenecen a la antigua Estoa griega, como a la Estoa media y a la nueva o romana. Pero quien merece ser recordado, más que ningún otro, como predecesor del pensamiento anarquista es Zenón, el fundador de la escuela. Es verdad que aún en Séneca y en Marco Aurelio persisten algunas ideas libertarias. Y así, el primero de ellos nos recuerda, a propósito de la esclavitud, que nadie ha nacido para servir a los demás, que todos los seres humanos reconocen el mismo origen y están formados según los mismos principios. 74. Que ese que llamamos esclavo nació de la misma simiente que nosotros, los libres que, como nosotros, disfruta del mismo cielo, vive y respira como nosotros. 75. Que aun cuando las leyes estatales y consuetudinarias coloquen a un hombre bajo el poder de otro, aquel nunca es por naturaleza esclavo, puesto que la mejor parte del mismo, esto es, su alma racional, continúa siendo libre. 76. Que debe llamarle noble a quien la naturaleza inclinó a la virtud, más que al que heredó un nombre o un patrimonio. 77. Que más allá de toda patria particular debemos tener conciencia de que nuestra patria es el universo. 78. Y que existe una gran república del género humano. 79. Zenón entendía su obra República como una refutación de la obra homóloga de Platón. 80. En aquella exponía el filósofo estoico un ideal cosmopolita, la humanidad no dividida ya en naciones, ciudades, villas, sino todos los hombres considerados como conciudadanos una sola sociedad, como un solo universo, y todos los pueblos constituyendo un único rebaño. 81. El mismo Plutarco, que refiere esto,
Añade, exponiendo siempre las ideas de Zenón, pero aplicándolas a Alejandro, que no se debe distinguir ya entre griegos y bárbaros, sino que todos deben mezclarse perfectamente, no solo por las costumbres sino también por la sangre y la común descendencia. 82. Diógenes nos informa que para Zenón las mujeres deberían ser comunes. 83, y que no debería haber diferencia de vestidos entre los dos sexos. 84. También se mostraba adverso al uso de la moneda. 85, y creía que en las ciudades no debía haber ni templos ni tribunales ni gimnasios. 86, pone de relieve el carácter relativo de ciertas normas sociales y las presenta como verdaderos tabúes. 87, afirma la fraternidad de todos los hombres buenos. 88. Y, como bien dice N. Festa, no nos asombraremos de que junto a la demolición de la patria y de la familia, tampoco encuentre gracia a los ojos del filósofo anarquista la religión de los abuelos. 89, sin embargo, tampoco en este caso el calificativo de filósofo anarquista podría aplicarse de un modo irrestricto, si fuera verdad lo que Diógenes Laercio nos dice acerca de la opinión de Zenón sobre la mejor forma de gobierno, que sería una mezcla de monarquía y aristocracia. 90. Pero tal noticia bien puede ser, como sucede con frecuencia, una equivocación de Diógenes. Crisipo, que es, sin duda, la gran figura del estoicismo antiguo, define al esclavo como un obrero vitalicio, y continuando el igualitarismo de Zenón y de Grates, aclara que la aristocracia no es más que un accidente histórico. El estoicismo llega al poder con Marco Aurelio. Los ideales sociopolíticos de la escuela, atenuados y aún, si se quiere, deformados en el marco del Estado imperial, se traducen en leyes que humanizan el antiguo derecho romano. Ya antes de Marco Aurelio la influencia del estoicismo había sido tan fuerte en el patriciado romano que el emperador Augusto decretó la emancipación de las viudas que tenían hijos. Más tarde, Teodosio las emancipó a todas. Bajo la influencia de Séneca, Nerón dictó leyes que salvaguardaban al esclavo de la servicia de su amo. Adriano, el más humano de los emperadores, desarrolló una vasta legislación en pro de los grupos y clases más oprimidos. Esclavos, extranjeros, marginados, libertos, mujeres y niños fueron objeto del legal amparo promovido por la pérdida estoica de igualdad y universal consanguinidad entre los hombres. 91. Página 38.